Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos. Es un gusto compartir con ustedes un espacio en el cual tenemos temáticas ambientales, económicas, financieras y sociales del país, siempre enfocadas en mantener la rigurosidad académica y técnica en cada tema. El tema de hoy hace referencia a los tres pilares de la transformación productiva, por lo cual tenemos el gusto de contar con la presencia del economista Po Chung Lee, distinguido académico e investigador de prestigio internacional. Estimado Po, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Siempre un gusto acompañarles en estos programas, ¿no? Estos programas excelentes, independientes, que viene de la juventud, ¿no? Entonces, siempre un gusto acompañarles. Muchas gracias, Po. Si bien es cierto, existen muchos dilemas, muchos contrapuntos en cuanto a qué significa la transformación productiva, por lo cual vamos a abordar esta temática con un experto para el tema. Según la CAF, la transformación productiva es el aumento de la oferta exportadora con ganancias de productividad, traducido en un círculo virtuoso. Hay una evidencia empírica que resalta que los países no desarrollados se caracterizan por un alto nivel de concentración sectorial en la producción. Primero, las exportaciones, en los casos de éxito, transitaron de una concentración elevada inicial a una mayor diversificación en forma de U. Si bien es cierto, hay casos atípicos en este proceso, los temas principales en cuanto a la productividad, que es nuestro primer tema, vamos a conversar con Po. Estimado Po, ¿cuál cree que son las barreras a la productividad del país? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el Ecuador de cara al futuro? Ya que, como es conocido, es una economía primaria exportadora, dependiente del petróleo, y que ante shocks exógenos de la variación del precio del barril de petróleo, la economía lamentablemente decrece. Primero, lo interno, ¿no? Los factores internos tienen que ver con la falta de institucionalidad. Históricamente también Latinoamérica es conocido por irse a los extremos, ¿no? Cuando hablamos del cepalismo en los 60, 70, puede ver, ¿no? La estadística le muestra que esa etapa de industrialización había un tremendo crecimiento del PIB, a todos los que se adjuntaron a esa idea, ¿no? De industrializarse. Pero luego nos vamos al extremo, ¿no? Cerramos los bordes, cerramos el país. Y ese fue el problema con la industrialización, ¿no? De que no solo era industrializar para la venta interna, sino también para exportar. Y de ahí se va a ese extremo de, neoliberalismo, abramos todo, sea todo libre, y ahí es cuando decimos, bueno, ahí viene el ataque de por fuera. Entonces, y es porque no tenemos institucionalizado una política industrial o de transformación productiva. Y esto toma tiempo, ¿no? No es una política de gobierno, sino de Estado. Bueno, de que usted, como Samsung, empezó, creo que está vendiendo verduras, textiles, y hoy es Samsung, ¿no? Estos teléfonos, los que están usando para grabar, tal vez, los que nos están viendo, no vino de la nada, ¿no? Estamos hablando de que esa transformación tomó al menos 35, 40 años para ver los frutos. Y eso implica tener un gobierno que trabaje de cerca con el sector productivo. Y eso implica institucionalidad. Ese es lo interno, ¿no? A nivel externo es que las reglas del juego a nivel comercial ya están hechas. Muy difícil que usted vaya a cambiar esas reglas. O sea, que quiera proteger, por ejemplo, su industria, cerrar los bordes o levantar aranceles increíblemente altos que están fuera de las normas y las reglas de la OMC, ¿no? De la Organización Mundial de Comercio. Muy difícil eso. Entonces, ese ha sido también. El otro reto a nivel internacional es esto de la hiperglobalización. La pandemia ha probado que estamos en un mundo recontra que unido, ¿no? Lo que estornuda en China nos afectó a nosotros acá. Eso es ya literal. Y es muy difícil entrar a competir a menos que usted tenga un nicho. Y eso es lo que requiere esa institucionalidad, ya sea un país o una región, para crear esa competitividad y poder integrarse al comercio mundial. Entonces, no solo es adentro, es afuera también. Muchas gracias, Po, por su análisis. Hay una investigación en la Escuela Politécnica Nacional que trata de identificar cuáles son los determinantes de la productividad en el Ecuador, que concluye que son el capital humano capacitado, relaciones con otras empresas a través de un grupo empresarial,
la apertura comercial vía exportaciones y la inversión de capital extranjero. Si bien es cierto, en esta investigación se recalca que el grupo empresarial y en alianza con otras empresas puede permitir mejoras en la productividad. Sin embargo, quisiéramos conocer cuál es su análisis e interpretación de cómo una posible concentración de mercado afecta a la productividad, considerando el nivel de competencia y el nivel de densidad, que es un concepto en cuanto a las horas trabajadas. El problema con la concentración, y esto es en todo lado, ¿no? En países menos desarrollados, ya sea la India, Ecuador, Latinoamérica, vemos que se concentra en pocos productores. Y pocos productores no generan la competencia necesaria para realmente tener estas ventajas, lo que llamamos en la política industrial, ¿no? Por ejemplo, economías de escala. ¿Ya? Están muy satisfechos con lo que tienen, y cuando piden, por ejemplo, que se abra un tratado de libre comercio es porque ya tienen algo que vender al mundo. Entonces, el problema de equidad se lo ve, ¿no? Cuando se concentra la productividad en pocas manos, como quien dice. Claro, no. En Ecuador todo el mundo habla de las 20 familias que maneja la productividad. En la India, porque son más gentes, tal vez sean 2.000 familias. Pero sigue siendo este problema de concentración que no permite que los pequeños y medianos negocios puedan competir con los más grandes, debido a que es un ciclo un poco vicioso, en el sentido de que la concentración es ese gran mal que no permite que exista innovación desde abajo. Entonces, si es que ellos deciden eliminar a su competencia de manera ilegítima, lo que tenemos es justamente eso, ¿no? Pocos concentradores. Igual que la naturaleza, si es que lo piensa. Cuando tenemos básicamente, como quien dice, monocultivos, ¿no? Poca diversidad, si ellos quedan afectados, muere toda la industria, ¿no? Lo que buscamos es la diversidad, es para que todo el mundo sea relativamente mediano y pueda ser resiliente a los cambios que vengan, ¿no? Si es que un negocio acaba, la pandemia acaba con ciertos negocios, hay otros que sobrevivirían porque tienen otros nichos que cubrir. Entonces es parte de esa diversidad la que crea esa resiliencia económica también. Muchas gracias, estimado Po. Voy a dar una cifra como para ir profundizando en el tema de la competencia. En el año 2020, el sector del comercio al por mayor y menor, representado por 5 empresas, concentraron el 89% de todo lo producido en 441 empresas. Hay un estudio en la CAP que menciona que la región de América Latina tiene un nivel de competencia menor en cuanto a las economías más desarrolladas, lo cual se refleja en los altos márgenes de precios. Sin embargo, aquí se menciona que la falta de competencia estaría asociada en mayor proporción a barreras de entrada, licencia, permisos, etc., más no al comportamiento de sistemas logísticos y regulación antimonopolio. Estimado Pau, ¿usted considera que estas brechas de productividad se deben a una baja productividad en los subsectores que integran determinadas áreas económicas o no, y no a una deficiente asignación de recursos entre ellos? Yo creería que, como dice allá, los datos también lo demuestran, usted como exportador, especialmente de materia prima, o donde usted no tiene mucho poder de negociación, es muy difícil que usted ponga productos en otro país, ¿no? O sea, aquí hablamos, por ejemplo, el clásico ejemplo es China, ¿no? de que para China es muy fácil que sus productos entren a cualquier parte del mundo, ya sea porque es barato o porque tiene esa competitividad de la moneda, cualquiera que sea la razón, ¿sí? Pero usted, si quiere vender a China, es recontra que difícil, justamente por esas licencias, registros sanitarios, restricciones arancelarios. Entonces, eso también hay que sobrellevar. A veces se lo hará con tratados de libre comercio, pero en general, ¿sí? ¿No? Aparte de que usted tiene que vender barato, también tiene que sobresaltar esas barreras, ¿no? Entonces, lo que decimos a nivel mundial también es, o en el caso de Ecuador, es que las escuelas o las facultades de negocios también tienen que pensar en esa diplomacia de comercio, ¿no? De cuáles son las condiciones, cómo negociamos condiciones para poder vender más.
Muchas gracias, estimado Pau, por su análisis. Vamos a entrar al tema de las políticas públicas. Hay este documento, la CAP, que habla de cuáles son las políticas exitosas para una transformación productiva y entre algunas topa la estabilidad macroeconómica, la incertidumbre política, instituciones de calidad, que ya lo mencionó Po, la apertura también al giro al mercado internacional y políticas de apoyo a la innovación y educación. ¿Cuáles son las áreas transversales en las cuales tendría que actuar el Estado para fomentar la productividad? Generalmente nos preguntamos, creo que al menos tres cosas cuando queremos atraer inversión extranjera, ¿no? Y es lo que ellos buscan y por eso es que las políticas van hacia eso, ¿no? Una es, ¿tiene usted la infraestructura básica para yo poder producir? ¿Sí, no? Usted tiene energía barata, acceso a puertos, aeropuertos, ¿sí, no? Esa es una. La segunda tiene que ver con esa mano de obra, ¿no? ¿Tiene usted la población lo suficientemente capacitada para que yo pueda producir? Eso es esencial. Y la última, y esto creo a veces la más importante, es ¿qué sucede en su país que es interesante? O sea, ¿qué tiene usted de especial para que yo vaya a invertir en su país y produzca? Y ahí sí hablamos, ¿no? En el caso de China dice, yo le garantizo que no va a haber huelgas, ¿sí? Porque tengo un gobierno fuerte. Entonces, esa es una. Yo le puedo garantizar, por ejemplo, terrenos relativamente baratos. Usted no tendrá que pagar en eso. En el caso de Londres, por ejemplo, es el Reino Unido, yo le doy, antes del Brexit, acceso al mercado financiero europeo. Usted venga a hacer la contabilidad, las finanzas, las acciones acá, en Londres, y usted tendrá acceso como si estuviera en cualquier capital de Europa. Entonces, es eso. En el caso de Ecuador, estamos hablando, tendrá usted, no sé, energía barata, tendría usted, digamos, un tratado comercial o regional que le permita que nosotros produzcamos su país y podemos vender en toda la región porque usted tiene, digamos, acuerdos especiales tributarios, por ejemplo. Entonces, lo más importante es ¿por qué tengo que ir a hacer la fiesta en tu casa? ¿Sí? Y eso es más importante a veces que bueno, lo que usted mencionó, ¿no, Juan Carlos? Es esencial, ¿no? Estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, eso es de cajón, cualquier país lo tiene que ser, pero aparte de eso le estoy diciendo estas tres cosas. Muchas gracias, estimado Pau, por su análisis. Tenemos una consulta relacionada a la coyuntura del Ecuador en cuanto a la política de apertura comercial del presente gobierno. ¿Cuál considera Pau que deben ser los sectores que debería proteger el Ecuador y otros que en efecto podría apoyar de diferente forma, más no una protección estricta, sino en forma de incentivos, facilidades de comercio, etcétera? Creería yo es pensar en este plan de dónde nos vemos en 25 años. Si es que vamos a seguir siendo primario exportador, entonces vamos a depender de que lo que nos paguen por nuestras exportaciones es exógeno, no depende de cuánto quieran pagarnos. Piense, sí o no, de que si usted vende carne, la carne tiene un precio hasta casi mundial, ¿sí, no? Pero si usted vende salchichas, usted pone el precio. Entonces la política industrial o transformación productiva tiene que ver con darle más valor a lo que ya producimos. Entonces aquí viene los expertos nos han dicho, ¿no? de que use el producto abundante que tiene su país y dele mayor valor. Entonces, ejemplo, si tenemos mucho petróleo y hay que pensar en, bueno, vamos a hacer grasas, ciertas gasolinas más fácil de refinar, queremos hacer plásticos, petroquímicos, ¿no? Fertilizantes, eso le da mayor valor. En el caso del camarón, ya no es solo vender el camarón en bruto, sino pensar en que podemos venderlo ya, como quien dice, precondimentado, listo para meterlo en un microondas y comerlo. Eso le da mucho valor, especialmente si es que ese sabor es algo que a nivel internacional les guste, ¿no? Entonces, o le ajustamos al sabor de cada país. Si tenemos mucho sol, ¿no? Viva el turismo. Este es uno de los pocos países en el mundo donde usted puede atraer turismo todo el año porque el clima es relativamente moderado. Entonces, allá vamos, ¿no? Y es realmente compacto. Entonces, hay mucho potencial para
para el turismo. Pero igual, hablamos de y cómo creamos esa base. Claro, no, la gente va a sociedades donde las cosas son seguras, ¿no? Estos casos últimamente, donde la misma policía está limpiando su reputación, no nos ayuda el turismo. Pero hablamos de eso, ¿no? De que hay que sentar esas bases, necesitamos realmente gente hospitalaria, ya somos, pero también que sea un poco más culta, ¿no? Por ejemplo, que hable inglés y sepa sobre los manerismos internacionales. Muchas gracias, Po. Dentro de las políticas de apoyo a la innovación y educación, existen países que han institucionalizado estas políticas, mecanismos de aprendizaje, intercambio, red de conocimiento, etc. ¿Cuál es su recomendación como un distinguido académico, Po, en cuanto a la política pública? ¿Por dónde tendríamos que ir, como usted mencionó, a una sociedad más culta? Bueno, innovación implica también libertad. O sea, ¿no? Aquí quieren realmente poner reglas a todo, de que si usted quiere, ¿qué será? Hacer una recicladora, le dicen, pero usted va a crear polvo, si usted crea polvo, entonces ya no le puede dar el permiso. Entonces está implicado de que no se puede dejar a la burocracia en ese sentido, al libre pensamiento, al libre hacer, ¿sí, no? Y eso ha sido uno de nuestros grandes retos, ¿no? De que queremos hacer, pero antes de que yo vaya a hacer ya me están cayendo con todo lo que hay que sacar permisos que ni existen, ¿sí, no? Entonces, en eso estamos hablando de que tiene que haber libertad. Si es que queramos hablar de encadenamiento, claro, no hay cómo hacer también este encadenamiento entre lo académico y lo privado, ¿no? Muchas universidades en el mundo son fondeadas por empresas privadas para que les resuelvan sus problemas, ¿sí? Si es que es un problema de catalización química o de eficiencia de cierto combustible, se le da esos proyectos para que las universidades investiguen. Entonces, parte de la innovación es asentar, ¿sí o no?, estos encadenamientos entre la academia y el sector privado, especialmente en lo que es ciencias, ¿no? La gente siempre enfatiza ingenierías y no tanto ciencias sociales, ¿no? Perdón por los economistas como nosotros, pero realmente el énfasis en esto de investigación está en las ciencias exactas, lo que llaman STEM, ¿sí, no?, las ciencias fuertes. Entonces también queremos ver más ingenieros, ¿no? En el sector público, créanlo o no, los ingenieros generalmente por su capacitación tienden a ver las cosas como tengo que resolver. Si veo una cola larga, ¿cómo acorto el tiempo? Entonces ellos ven problemas y ven soluciones. Usted pone abogados a dirigir eso y es más burocracia, ¿no? Hay que tener 3 personas y hay que contratar a otras 3 personas para que el otro le vigile a las 3 personas y las 3 personas que le vigilan a estas 6 necesitan otras 3 personas. Entonces eso no necesariamente mejora la situación y por eso tenemos la burocracia que tenemos. Entonces tener a más ingenieros, y esto las estadísticas y los estudios han mostrado, en el servicio público tiende a resolver más los problemas. Muchas gracias, estimado Po, por acompañarnos en este programa de los Duchos Económicos y darnos una clase acerca de los pilares para la transformación productiva. Por favor, una conclusión breve y un saludo al mundo. Bueno, muchas gracias por ver los Duchos Económicos. Ya creo que tienen 4 o 5 años. Sí, 4 años. Felicidades, van a tener muchos más. Es un excelente programa. Invitamos a que lo vean. Pero aquí está, al menos para nosotros, países que estamos en desarrollo, es hablar de la institucionalización, ¿no? De que pensar que esta transformación productiva no se va a dar de un gobierno a otro, sino que se requiere un plan de largo plazo, y es un plan donde debemos fallar, pero también aprender, y no irnos a los extremos. La historia nos ha mostrado en Latinoamérica que nos vamos mucho a los extremos, y es cuando borra y va de nuevo. Es eso, ¿no? Y es posible también que el sector público pueda trabajar con el sector productivo. Y realmente países pequeños como los nuestros, nuestro sector privado no va a poder lograr grandes cosas a nivel internacional sin el apoyo del sector público. Eso también hay que tener claro. Muchas gracias, Po. No se olviden de vernos cada martes y jueves a las 7 de la noche por la página de Facebook del Colegio de Economistas de Pichincha, y también estamos en YouTube. Muchas gracias.